Sientes que lo estás haciendo todo bien, orando, siendo fiel, pero aún así, ¿tu vida financiera parece estancada? Quizás estés cometiendo el mismo error que casi le costó todo a Abraham, sin siquiera darte cuenta. A menudo pensamos que la falta de prosperidad viene de afuera, que es culpa de la economía, de los demás, o incluso de un periodo de espera espiritual. Pero la verdad es que puedes estar poniendo tu patrimonio en riesgo sin darte cuenta, tal como lo hizo Abraham en Génesis 20. Y lo más aterrador es que era un hombre de fe, un amigo de Dios, alguien que ya había recibido promesas directas del cielo. Aún así, casi lo destruyó todo con una sola acción. Y si te dijera que hoy en día hay personas que repiten este patrón sin siquiera darse cuenta, personas honestas, que aman a Dios, pero que están tomando decisiones pequeñas, pero peligrosas, que bloquean la prosperidad prometida. Este video no trata sobre fórmulas mágicas ni dinero fácil, trata sobre prosperar con sabiduría, con principios, con profundidad, exactamente como Dios enseña. La historia del Génesis 20 te sorprenderá, no porque sea sangrienta o dramática en el sentido habitual, sino porque revela un sutil error que muchos siguen cometiendo hoy en día. Esto te incluye a ti, si vives una vida donde el miedo te lleva a ocultar la verdad, a guardar silencio ante decisiones importantes o incluso a distorsionar situaciones para protegerte. Y esto, aunque parezca inofensivo, podría ser precisamente lo que mantiene tu vida financiera estancada. Abraham no mintió abiertamente, simplemente ocultó la verdad por miedo. Dijo que Sara era su hermana, no su esposa. Parece una tontería, ¿verdad? Pero eso casi le cuesta la promesa que Dios les hizo a sus descendientes. Su riqueza está en riesgo, su prosperidad está en peligro, y todo porque decidió manipular la situación para protegerse. Ahora piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces te has escudado en una excusa? ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras que parecían más seguras, pero que te alejaron de los principios de la verdad, la fe y la integridad? ¿Cuántas puertas se te han cerrado en la vida no por falta de fe, sino por un exceso de miedo? La Biblia es clara, Dios desea que sus hijos prosperen, pero también quiere que esa prosperidad se base en la verdad, el carácter y la plena confianza en Él. Cuando distorsionas la verdad, mientes o actúas por miedo, puedes estar interrumpiendo el flujo de la promesa sin siquiera darse cuenta. Por eso mismo, este video es tan importante, porque no basta con simplemente desear la prosperidad bíblica, es necesario comprender que podría estar bloqueándola silenciosamente. Y Génesis 20 no es solo un capítulo histórico, es un espejo espiritual donde quizás veas reflejadas tus propias actitudes. Y eso puede cambiarlo todo, si tienes el valor de mirar. Antes de continuar, permítanme pedirles un pequeño favor. Si este mensaje ya les está haciendo reflexionar, comparte con alguien que también necesita escuchar esto. Dale me gusta para que YouTube entienda que este contenido es transformador. Activa la campanita para no perderse las próximas clases y, por supuesto, suscríbete al canal. Aquí hablamos de riqueza con propósito, basada en la palabra, sin máscaras y sin religiosidad. Ahora asegúrate firme, porque lo que le sucedió a Abraham después de esa decisión, revelará un principio espiritual que puede estar obstaculizando tu vida financiera hoy en día. El problema es que, a menudo, quienes más se esfuerzan por vivir con integridad y fe terminan siendo precisamente quienes, sin darse cuenta, sabotean el plan de prosperidad que Dios ha preparado. Es difícil decirlo, pero es la verdad. El problema radica, la mayoría de las veces, invisible, camuflado como buenas intenciones, disfrazado de protección, oculto tras argumentos como, era solo para evitar confusiones o era mejor no contarlo todo ahora. Pero lo que parece una simple omisión, puede ser en realidad la semilla de un bloqueo en tu vida financiera. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Abraham, un hombre de fe, el patriarca de la promesa, alguien que lo había dejado todo para obedecer a Dios. Aún así, en Génesis 20, recayó en un viejo patrón, decidió mentir para protegerse. Dijo que Sara era su hermana, no su esposa. ¿Y por qué? Porque él tenía miedo, miedo a morir, miedo a perder,
miedo a no poder cumplir la promesa de Dios con las propias fuerzas. Ese es el punto clave. Cuando empezamos a actuar por miedo en lugar de por fe, comenzamos a desviarnos del plan original de Dios para nuestra prosperidad. Y ojo, no mintió del todo. Sara era, de hecho, su hermanastra, pero optó por omitir la parte más importante de la verdad, el vínculo matrimonial, que ponía en peligro no solo su pacto con Dios, sino también el cumplimiento de una promesa gigantesca, la llegada del hijo prometido, Isaac, lo cual vendría directamente a través de Sara. Esto nos enseña algo profundo y relevante hoy en día. No necesitas una gran mentira para poner en riesgo tu prosperidad. Basta con lo suficiente para ocultar cosas y comprometer lo que Dios está construyendo. Hoy en día, muchas personas están atrapadas en ciclos de escasez financiera, enfrentando puertas cerradas y en negocios que parecen prometedores pero que no logran despegar. En ese momento, se parecen exactamente a Abraham, se protegen con una verdad a medias, creyendo que están siendo sabios, pero en realidad actúan por miedo, y, bíblicamente, el temor nunca es el fundamento de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero el temor a los hombres, a las circunstancias o a las pérdidas es el principio del autosabotaje. ¿Cuántas decisiones has tomado en los últimos meses que parecen inteligentes, pero, ¿acaso estos sentimientos tienen su origen en la inseguridad? ¿Cuántas veces has ocultado información en una negociación por miedo a perder el trato? ¿Cuántas veces has sentido cosas que van en contra de tus valores, solo para evitar incomodar? Todo esto, aunque parezca insignificante, alimenta un patrón espiritual que merma tu prosperidad. La verdad es que hay patrones ocultos que bloquean la riqueza prometida por Dios. Y uno de los más peligrosos es actuar por miedo, justificarse con estrategias humanas, en lugar de confiar en el Dios que ya te lo prometió todo. Abraham confiaba, pero cuando la situación se volvió amenazante, recurrió a la vieja estrategia de la manipulación. ¿Y saben qué es aún más sorprendente? Incluso después de experimentar milagros con Dios, repitió el error de Génesis 12, cuando también mintió sobre Sara en Egipto. En otras palabras, si no abordas este tipo de comportamiento ahora, tenderás a repetirlo en nuevos ciclos, incluso si la promesa está más cerca que nunca. Y cuando eso sucede, los cielos se conmueven. Sí, porque Dios tiene un plan mayor que tus errores. La prueba de ello es que Él incluso se le apareció a Abimelec en sueños y le impidió tocar a Sara. Dios protegió a Abraham de las consecuencias de su propio error. Pero miren lo que esto nos revela espiritualmente. Puede que el amor y la misericordia de Dios te salven, pero podrías perder tiempo, credibilidad y bendiciones si insistes en estrategias humanas. ¿Cuántas puertas has visto cerrarse de repente? ¿Cuántos proyectos que parecían obra de Dios simplemente dejaron de funcionar? Podría ser que detrás de este estancamiento se esconda una decisión nacida del miedo y no de la fe. El problema es que, cuando no reconocemos este patrón, entramos en un círculo vicioso. El miedo genera omisión, la omisión compromete la verdad, la falta de verdad contamina la promesa, y la promesa contaminada se aleja de la verdadera prosperidad que Dios tiene para ti. Lo más llamativo de este texto del Génesis 20 es que Dios no permaneció en silencio, habló, confrontó, intervino. Esto significa que si escuchas esta palabra hoy, no es casualidad, es intervención divina. Dios está interrumpiendo un ciclo de decisiones basadas en el miedo en tu vida. Te está diciendo, basta, ahora es el momento de vivir con fe, con verdad, con valentía espiritual, porque la riqueza que tengo para ti exige integridad. Y la integridad no se trata de ser perfecto, se trata de no esconderse detrás de la comodidad. Y quizás estés pensando, pero solo intento protegerme, no intento engañar a nadie. Eso es precisamente lo que hizo Abraham. Quería protegerse, quería sobrevivir, pero en el reino de Dios, la supervivencia basada en el miedo jamás podrá reemplazar la prosperidad generada por la obediencia. Debes comprender que existe una gran diferencia entre estrategia y desviación. Dios no te llamó a manipular el entorno, te llamó a gobernar con sabiduría, a multiplicar con fidelidad,
a influir con la verdad. La clase de riqueza que perdura es la que brota de la verdad, crece en la fe y se sustenta en la obediencia. Todo lo que se construya fuera de eso, tarde o temprano, se derrumbará. Entonces, proporciona atención. El peligro reside no solo en tomar grandes decisiones erróneas, sino también en las pequeñas distorsiones que aceptas por el camino. El problema es invisible porque se disfraza de astucia, pero la palabra lo expone, el Espíritu Santo lo revela, y ahora que eres consciente de esto, puedes romper este ciclo. Y precisamente por eso, la historia de Abraham y Abimelech sigue teniendo tanta relevancia para nosotros hoy en día, porque demuestra que incluso los gigantes de la fe pueden cometer graves errores cuando dejan que el miedo sustituya a la confianza. Y si esto le sucedió a Abraham, podría estar sucediéndote a ti ahora mismo, en algún área que crees controlar, pero en realidad, simplemente estás sobreviviendo. Pero esperen, porque aún hay algo poderoso por venir. Lo que sucede después de que la elección de Abraham revela un principio divino capaz de cambiar por completo tu camino financiero y espiritual, aunque te equivocaras. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. ¿Cuántas veces has ocultado algo, has actuado por miedo a lo que podrías perder, y esto solo te ha puesto en mayor riesgo? Quizás no fue una mentira flagrante, sino una omisión, una adaptación de la verdad, una estrategia para evitar lo peor. Pero a menudo, aquello que evitas es precisamente lo que Dios quiere usar para liberarte y guiarte a la siguiente etapa de tu prosperidad. Ahí reside el peligro invisible, la persona espiritual, que conoce la palabra y busca vivir con sabiduría, a menudo cree protegerse cuando, en realidad, se está autosaboteando. Y esto es mucho más común de lo que parece. La persona comienza bien, con fe y principios, pero a mitad del camino, ante una situación de amenaza, presión o incertidumbre, decide tomar las riendas, y cuando eso sucede, entra en juego uno de los mayores obstáculos para la prosperidad, miedo disfrazado de prudencia. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo es un maestro del disfraz? Se presenta como cautela, precaución, inteligencia, pero cuando actúas por miedo y no por convicción, abres brechas espirituales que interrumpen el flujo de la bendición de Dios. La verdadera prosperidad, la que viene de lo alto, la que es duradera y llena de propósito, no nace de decisiones manipuladas por el miedo, nace de la fe, de la obediencia, del valor de mantenerse firme en la verdad incluso cuando todo a nuestro alrededor parece amenazante. Y no se equivoque, el miedo a perder es uno de los mayores saboteadores de su vida financiera. Es lo que le impide realizar inversiones inteligentes, dar pasos importantes y salir de su zona de confort. Es el miedo que le lleva a acaparar sus talentos en lugar de potenciarlos. Es el miedo que le hace esconder sus sueños, sus proyectos, sus ideas, porque teme lo que piensen los demás, o peor aún, teme fracasar. Y en este proceso, su patrimonio queda atrapado, no por falta de capacidad, no por falta de potencial, sino porque permitió que decisiones defensivas basadas en lo que podría perder se apoderaran de usted y anularon lo que podrías lograr. Esto es tan grave que vemos este patrón repetido innumerables veces en la Biblia. Hombres y mujeres de Dios que, en tiempos de presión, tomaron las decisiones precipitadas para protegerse y retrasaron, bloquearon o desviaron el camino hacia la prosperidad que Dios había prometido. Y lo más peligroso es que estas decisiones casi siempre parecen lógicas, racionales y justificables, como pensó Abraham: si digo que es mi hermana, nadie me matará. Es solo una verdad a medias, es por seguridad, pero esta decisión comprometió todo el plan, y lo que parecía una estrategia se convirtió en una trampa. Ahora, dime, ¿cuántas veces has hecho esto en tu entorno profesional? ¿Cuántas veces, por miedo a perder un cliente, has bajado demasiado el precio, incluso sabiendo que eso devaluaba tu trabajo? ¿Cuántas veces has aceptado un trabajo con alguien que no compartía sus principios, solo porque parecía una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar? ¿Cuántas veces has pospuesto esa conversación difícil, ese acto de fe, esa petición de ayuda,
porque el miedo te paralizó. Estas pequeñas decisiones, acumuladas, se convierten en bloqueos espirituales que no solo afectan tu vida financiera, sino que también desalinean tu corazón con el propósito de Dios para tu riqueza, porque Dios no solo quiere darte recursos, Él quiere transformarte en un administrador fiel, alguien que prospera sin corromperse, que crece sin desviarse, que se enriquece sin perder su carácter, y para eso, necesitas el valor de afrontar la verdad sobre tus decisiones, tus motivaciones e incluso los atajos que has estado tomando. Y aquí es donde muchos se estancan, porque analizar esto exige humildad y vulnerabilidad, pero también exige fe para creer que puedes cambiar el rumbo de tu vida financiera mediante una decisión, la de vivir con honestidad, incluso cuando parezca más seguro ocultarla. Fe para confiar en que Dios es lo suficientemente poderoso para protegerte, promoverte y prosperarte, sin necesidad de manipular las situaciones. Fe para creer que la integridad abrirá puertas más grandes que cualquier estrategia basada en el miedo. Y fíjense en lo interesante, cuando Dios se le aparece a Abimelec en un sueño, le revela que, incluso sin culpa, ese rey corría peligro porque había profanado lo sagrado, el pacto entre Abraham y Sara. Esto nos enseña que las decisiones basadas en mentiras no solo te afectan a ti, sino también a quienes te rodean, tu familia, tu negocio, tus relaciones. Puedes poner en riesgo la vida espiritual de otras personas por no tener el coraje de vivir con sinceridad. Esto es muy serio, y vea cómo esto se aplica a su vida financiera hoy, cuando oculta sus cifras, cuando no es transparente con sus deudas, cuando intenta aparentar ser alguien que no es para mantener una apariencia de éxito, está poniendo tu patrimonio en riesgo sin darte cuenta. Estás repitiendo el patrón de Abraham, y la diferencia entre ser bendecido y ser obstaculizado puede radicar en esa delgada línea entre la verdad y la verdad a medias. Dios quiere que prosperes, pero a su manera, y su manera siempre comienza con la verdad. Siempre. No hay crecimiento sólido sin integridad. No hay libertad financiera cuando el alma está prisionera del miedo. No hay sabiduría espiritual cuando la mente está condicionada a sobrevivir en lugar de progresar. Y no hay cosecha abundante sin siembra sincera. Este es el código espiritual que muchos ignoran, y, por lo tanto, permanecen atrapados. Tu liberación financiera puede comenzar hoy con una simple decisión: elegir la verdad, aunque parezca exponerte, porque la verdad nunca te expone, te fortalece, te conecta con lo divino, abre puertas que nadie puede cerrar. Las mentiras pueden parecer un escudo, pero al final, son una prisión, y Dios quiere liberarte de esa celda, quiere enseñarte a vivir con libertad, con paz, con abundancia, y todo esto comienza cuando decides confiar en Él lo suficiente como para ser sincero en todo, y sabes que es lo mejor. Dios no solo te perdona, te restaura, te transforma, convierte las consecuencias de tus errores en oportunidades de aprendizaje, pero esto solo sucede cuando lo reconoces, cuando dices: sí, Señor, fui como Abraham, me escondí, manipulé, pero ahora quiero vivir de otra manera, y es en ese momento cuando todo empieza a cambiar. ¿Por qué? La prosperidad es más que riqueza material, es una vida de armonía, propósito y favor divino, y todo comienza con una elección, un cambio de rumbo, una decisión valiente. ¿Y sabes por qué? Porque lo que sigue en esta historia te mostrará cómo responde Dios cuando un hombre decide regresar a la verdad. Lo que pocos comprenden, y este es el punto más delicado de esta historia, es que, al ocultar la verdad, Abraham no solo puso en peligro un momento, lo puso en peligro todo un linaje de promesas. Comprometió, aunque sin querer, todo lo que Dios mismo había declarado sobre él. La mentira que parecía pequeña, estratégica, inofensiva, puso en peligro su pacto con Dios, la promesa de un hijo con Sara y su reputación ante toda una generación de líderes. ¿Sientes la gravedad de esto? No hablamos solo de una falta moral, hablamos de desviación espiritual con impacto directo en la prosperidad prometida. La Biblia no muestra a Dios revocando la promesa, pero deja claro que ese acto podría haber frustrado todo el plan divino de no haber existido una intervención directa. Dios necesitaba intervenir.
Dios necesitaba entrar en el sueño de un rey pagano para proteger el pacto de un profeta que, por instinto de supervivencia, optó por guardar silencio. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Todo, porque este tipo de actitud, esconderse por miedo, omitir por razones estratégicas, manipular por conveniencia, sigue presente en las decisiones que muchos de nosotros tomamos a diario en nuestro camino hacia la libertad financiera, y estas decisiones, aunque se tomen con buenas intenciones, ponen a las personas en riesgo, tu prosperidad, tu conexión espiritual y el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Abraham estuvo a punto de entregar a Sara, la mujer de la promesa, a otro hombre, si Abimelec no hubiera temido a Dios, y si Dios no se le hubiera aparecido en sueños, la historia habría tenido un desenlace catastrófico. Pero esto nos enseña algo importante: cuando se quiebra la integridad, también se amenaza la prosperidad. No hay vida plena sin verdad. No hay riqueza con propósito, si necesitas ocultar partes del camino que recorres. Cada decisión que se desvía de la verdad es una grieta en los cimientos de la prosperidad. Y aquí hay algo que debe decirse claramente, aunque resulte confrontativo: hay muchas personas que viven orando por provisión, por abundancia, por milagros financieros, pero que apoyan áreas ocultas, negocios que no son transparentes, acuerdos que violan valores, comportamientos que no se alinean con la verdad de Dios, y estas personas no entienden por qué su vida financiera está bloqueada. Piensan que es un ataque, una prueba, el enemigo, pero a menudo, no es el diablo lo que impide tu prosperidad, sino tu falta de integridad. Este episodio con Abraham revela algo profundo: puedes estar en el centro de la voluntad de Dios, en el camino hacia el cumplimiento de una promesa, y aún así echarlo todo a perder, con una decisión basada en el miedo. Y precisamente por eso existe este video, porque necesitas entender que la prosperidad bíblica no se trata solo de recibir, sino también de dar. Y lo que sustenta la bendición de Dios sobre tu vida es la integridad, la verdad y la sabiduría que te impide actuar impulsivamente. Analicemos con más detalle los tres pilares que Abraham puso en riesgo en ese momento, comenzando con el pacto con Dios. El pacto es la estructura espiritual que define la relación entre el cielo y la tierra. Es el acuerdo que conlleva promesas, protección y provisión. Cuando actúas en contra de la verdad, no rompes el pacto permanentemente, pero debilitas tu posición de autoridad dentro de él. Pierdes fuerza espiritual, pierdes claridad, y esto afecta directamente a tu capacidad para escuchar, discernir y tomar decisiones financieras acertadas. A continuación viene la promesa de su hijo a Sara. El Génesis 20 sucede muy poco antes de que naciera Isaac. En otras palabras, Abraham estuvo muy cerca del cumplimiento de la promesa, pero por temor, casi lo impidió. Imagínese, si Abimelec se hubiera acostado con Sara, el nacimiento de Isaac habría sido ilícito. La duda flotaría en la paternidad. Se podría cuestionar el aspecto de la promesa. Mira como una actitud basada únicamente en el miedo y la protección humana casi compromete todo el legado de la fe. Y esto también nos sucede a nosotros, cuando nos acercamos a lo que Dios ha prometido, ya sea una recuperación financiera, un nuevo proyecto, un ascenso, una inversión divina. El miedo intenta hacernos actuar con rapidez, escondernos, apresurarnos, adaptarnos según nuestra propia lógica, pero la bendición de Dios nunca requiere atajos. Ella exige fidelidad, y cada vez que intentas ayudar a Dios con una mentira o una omisión, estás declarando, incluso inconscientemente, que no confías plenamente en Él. Y eso es grave. El tercer punto es la reputación ante los reyes de la tierra. Abraham era extranjero en tierra pagana, y, sin embargo, era respetado. Su nombre era conocido, su autoridad era reconocida, pero al mentir, casi manchó su imagen ante Abimelec, y peor aún, casi destruyó su credibilidad como hombre de Dios. Esto nos muestra que la forma en que te comportas ante los demás también afecta tu prosperidad. La gente confiará en ti, invertirá en ti, te recomendará, te honrará. Todo esto está ligado a tu integridad. Así es, una sola acción, aparentemente pequeña, justificada y protegida, puso todo esto en riesgo,
el pacto espiritual, la promesa de descendencia y la influencia que Abraham ejerció entre los pueblos. Y eso es precisamente lo que muchos están haciendo hoy en día. Quieren crecer, quieren prosperar, quieren cumplir la promesa, pero siguen tomando decisiones que contradicen los principios de verdad y fidelidad. Y luego se preguntan por qué su situación financiera no mejora, por qué no se concretan los contratos, por qué sus relaciones profesionales son frágiles. Por eso, necesitamos aprender con Génesis 20, porque nos muestra, muy claramente, que la riqueza con propósito comienza con la verdad en el corazón. De nada sirve orar por la multiplicación si sigues escondiendo semillas podridas en el suelo de tu alma. Dios quiere prosperarte, sí, quiere abrirte puertas, enviarte recursos, te posicionar en lugares de influencia, pero no construirá un imperio sobre cimientos inestables. Y quizás ahora empieces a comprender por qué tantas cosas no salieron como esperabas, no porque seas débil, no porque Dios te haya olvidado, sino porque una parte de ti seguía intentando mantener el control, protegiéndote con medias verdades, decisiones estratégicamente erróneas y justificaciones emocionales. Pero la buena noticia es que, lo que Dios hizo después, lo cambia todo, y su respuesta, incluso ante el error, revelará un principio espiritual que puede transformar tu vida financiera hoy mismo. Y entonces, en el momento más crítico de la historia, cuando todo parecía a punto de descontrolarse, sucede algo poderoso. Dios, en su justicia y fidelidad, interviene directamente. Se aparece en sueños a Abimelec, el rey pagano, y le dice algo que encierra un principio espiritual profundo, atemporal y absolutamente transformador. La mujer regresa a su marido, porque él es un profeta. Esta frase no solo rescató a Sara de un destino funesto, sino que también restauró el orden espiritual y protegió el linaje de la promesa. Ahora presten mucha atención a esto, fue la integridad de Dios la que salvó la situación, no el comportamiento de Abraham. El profeta se equivocó, el hombre del pacto falló, el elegido mintió, pero aún así, Dios entró en medio del caos para preservar el plan que había ideado. Esto revela una verdad espiritual que debe grabarse en tu corazón. Tu bendición no depende de tu perfección, sino de cómo la gestionamos, lo que puede determinar si se materializa o se retrasa. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Abraham casi pierde su propia bendición con una actitud que parecía meramente defensiva, pero Dios, en su fidelidad, impidió que el rey tocara a Sara. Esto demuestra que cuando hay una promesa sobre tu vida, Dios actúa para proteger lo sagrado. Sin embargo, no confundas la misericordia de Dios con permiso para seguir obrando mal. La intervención divina fue aquí una corrección, una advertencia, un rescate antes de que el daño fuera irreversible, y este rescate encierra un mensaje silencioso: soy leal a mi promesa, pero quiero que camines conmigo en verdad. ¿Cuántas veces, en tu propia trayectoria financiera, has visto cómo se te cerraban puertas en el último segundo? O, por el contrario, ¿cuántas veces algo que parecía ir mal se ha redirigido y salvado misteriosamente? La mayoría de la gente interpreta estos momentos simplemente como milagros, pero la verdad es que muchos de ellos lo son, intervenciones de un Dios que protege su promesa, a pesar de sus desviaciones. Y este cuidado no debe conducir a la complacencia, sino más bien al arrepentimiento y a la alineación. Miren con atención. La riqueza que Dios desea derramar en tu vida no es una recompensa por la perfección, es el fruto de la intención, pero el propósito solo se alcanza mediante la integridad. Dios protege el plan, pero espera que te conviertas en un administrador fiel del mismo, y si insistes en tomar atajos, actuar por miedo, ocultar información y manipular el entorno, estarás construyendo tu vida financiera sobre arena, y un día se derrumbará. Precisamente por eso, este pasaje del Génesis es tan relevante. Nos muestra lo que Dios valora. No es una actuación impecable, es el corazón alineado con la verdad. Es la voluntad de vivir con integridad, aunque parezca más difícil a corto plazo. Y este es el principio eterno que quiero que comprendan claramente. La integridad protege la promesa, la integridad protege la prosperidad, la integridad protege tu patrimonio.
Abraham, a pesar de su error, fue llamado profeta por Dios. Esto es muy significativo. Dios reafirma la identidad de Abraham, incluso en medio de su error. Esto demuestra que, a los ojos de Dios, tu identidad espiritual no se borra por tu error, sino que se pone a prueba para poder ser restaurada, y lo que restaura no se trata de la repetición de rituales ni de una culpa excesiva. Lo que restaura es el regreso al camino de la verdad. Es reconocer dónde te equivocaste y corregir el rumbo. Esta es la diferencia entre quienes experimentan ciclos continuos de crecimiento y quienes experimentan ciclos repetitivos de frustración. Los primeros cometen errores, pero aprenden, se reorientan y avanzan con integridad. Los segundos se esconden, se justifican y permanecen atrapados. Y por eso muchos viven como Abraham antes de la intervención, atrapados en estrategias humanas, espiritualmente bloqueados, estancados financieramente, incluso después de recibir poderosas promesas. Y quizás este sea tu momento ahora. Quizás estés atravesando un período donde todo parece estancado. Has rezado, has ayunado, has trazado el plan, pero nada fluye, nada avanza, nada se multiplica, y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Y la respuesta puede estar en este punto oculto: la integridad que fue ignorada, la verdad que fue adaptada, la motivación que fue contaminada. Quizás hiciste todo bien externamente, pero tu corazón estaba lleno de miedo, y ahí es donde interviene Dios, así como Él entró en el sueño de Abimelec para proteger la promesa de Abraham. Está usando este momento, este video, esta palabra, para intervenir en tu camino, no como quien acusa, sino como quien despierta, porque Dios es demasiado justo para ignorar los principios que Él mismo estableció, y demasiado amoroso para dejarte hundir en tus propios errores sin tenderte la mano. Lo que hizo con Abraham, quiere hacerlo contigo: recuperar tu camino, realinear tu espíritu, reactivar tu promesa. Y entiéndelo bien, esto no se trata de religiosidad, no se trata de aparentar, se trata de ser fiel a ti mismo, se trata de quitarse las máscaras, se trata de dejar de usar el miedo como motivación para tus decisiones. Se trata de dejar de tomar medidas que te protegen momentáneamente pero te impiden prosperar en el futuro. La riqueza con propósito requiere madurez espiritual, requiere valentía emocional, y requiere la fe suficiente para vivir con integridad, incluso cuando mentir parece más seguro. El mundo seguirá ofreciendo atajos, la cultura seguirá diciéndote que todo el mundo lo hace así, la lógica seguirá impulsándote a proteger tu imagen. Pero el Espíritu de Dios te llama a algo más grande, una prosperidad que no necesita sustentarse en el estrés, el engaño, la manipulación ni el miedo, una prosperidad que fluye del trono de Dios hacia aquellos que caminan con la verdad como fundamento. Y es precisamente este principio espiritual el que lo cambia todo. La integridad protege tu patrimonio, la integridad protege tus relaciones, la integridad protege tus contactos, tu negocio, tu éxito. La integridad es la llave que abre puertas y las mantiene abiertas, porque cuando Dios ve un corazón recto, actúa, invierte, confía, honra. Y si has llegado hasta aquí, quizás sientas algo en tu interior. Quizás recuerdes momentos en que elegiste el atajo, el escondite, la estrategia de supervivencia. Y ahora, Dios te está mostrando que ya no tienes que vivir así, porque cuando la integridad vuelve a ocupar un lugar central, la prosperidad fluye de nuevo. Cuando la verdad recupera su lugar de liderazgo, la promesa se reaviva. Cuando el miedo se transforma en fe en Dios, se abre el camino a la bendición. Y ahora, lo que sigue en la historia de Abraham y Abimelec les mostrará lo siguiente: como la obediencia, incluso después del error, reactiva los cielos a tu favor. Ahora quiero que te detengas un momento y mires en tu interior. Respira hondo. Cierra los ojos si lo necesitas, y respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas veces has mentido por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces has cambiado un número o ocultado una situación? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que estabas protegiendo a tu familia, evitando problemas o simplemente haciendo lo que había que hacer? ¿Cuántas veces has aceptado un hecho, justificándolo con el argumento de que así era mejor?
Quizás creas que estás siendo ingenioso. Tal vez hayas escuchado toda tu vida que todo el mundo lo hace, que nadie es completamente sincero todo el tiempo, que no es más que un truco, una astucia sana, algo sin trascendencia espiritual. Pero déjame decirte una verdad que puede parecer dura, pero que necesita ser escuchada. Esta falta de honestidad podría ser la razón exacta de tu bloqueo financiero. No es el banco, no es el jefe, no es el gobierno, no es la competencia, es tu propio corazón el que ha decidido usar una máscara para sobrevivir, y eso, a los ojos de Dios, es grave. Has estado ocultando información financiera, enmascarando la realidad para no sentirte inferior, para no parecer vulnerable, para no tener que pedir ayuda o afrontar tus errores directamente. ¿Cuántas veces has evitado abrir el extracto bancario completo? ¿Has ignorado la hoja de cálculo? ¿Has ocultado a tu pareja lo que compraste? Estas pequeñas omisiones crean una atmósfera de falsedad, y la prosperidad, la verdadera riqueza, no sobrevive donde no existe la verdad. Incluso podrías ganar más durante un tiempo, pero lo gastarás mal, lo perderás fácilmente, te sentirás culpable, sufrirás ansiedad y vivirás bajo tensión, porque la riqueza construida al margen de la verdad se convierte en una carga, no genera libertad. Y aún más importante, ¿cuántos acuerdos has cerrado que comprometieron tus valores? ¿Cuántas veces te has relacionado con personas que sabías que no respetaban los principios de Dios, pero pensaste que necesitabas la oportunidad? ¿Cuántas alianzas, contratos, promesas y palabras has compartido sin consultar al Espíritu Santo, simplemente porque parecía ventajoso económicamente? Y luego, te encontraste en situaciones embarazosas, confusas, endeudadas o incluso alejado de Dios, sin entender por qué. No fuiste creado para enriquecerte a cualquier precio. Fuiste llamado a crecer con propósito, a prosperar con pureza, a multiplicarte con sabiduría. Este es el modelo bíblico, este es el estándar del reino, este es el camino de los justos, pero para recorrerlo, necesitas confrontar las áreas donde te estás autosaboteando. De nada sirve orar por una nueva cosecha si estás sembrando en tierra contaminada por mentiras y concesiones silenciosas. La promesa sigue vigente, el llamado sigue vivo, pero el acceso se ve comprometido por decisiones que has normalizado. El autosabotaje no siempre es evidente, a veces se disfraza de prudencia, otras, de autodefensa, a veces, de humildad. No puedo cobrar más por esto. ¿Quién soy yo para hacerlo? Otras veces, se presenta como ambición encubierta. Necesito aceptar este trato, incluso con cláusulas con las que no estoy de acuerdo, porque podría ser mi única oportunidad. Pero lo que parece supervivencia puede ser, en realidad, el principio del fin de tu integridad financiera. Y que no quede duda, Dios no bendice los atajos. Incluso puede que, por misericordia, te libre de las consecuencias, como hizo con Abraham, pero no legitima los caminos basados en el miedo, la omisión o la conveniencia. Él honra la verdad, recompensa a quienes caminan en rectitud, prospera a quienes tienen el valor de decir no cuando todos los demás dicen sí, abre puertas sobrenaturales a quienes eligen no manipular las naturales. Dime, ¿estás listo para hacer este análisis contigo mismo? ¿Estás dispuesto a afrontar las áreas de tu vida financiera que has estado controlando tú mismo, en lugar de confiar en el proceso que Dios quiere guiar? ¿Estás preparado para dejar de vivir a la defensiva y empezar a caminar con valentía y transparencia, sabiendo que la integridad puede retrasar los logros, pero jamás te llevará a la ruina? ¿Sabes qué más aprendo de Génesis 20? Que Dios no solo actúa con quienes nunca se equivocan, Dios actúa con quienes tienen una promesa y están dispuestos a cambiar. Abraham sí cometió errores, pero aún así, Dios lo llamó profeta. Incluso le dijo a Abimelech, devuélvele a su esposa, porque es mi profeta. Esto me enseña que Dios te ve más allá de tu error, pero Él también espera que te veas a ti mismo más allá de tu excusa. Y aquí va una pregunta profunda. ¿Te has estado escondiendo tras excusas bien elaboradas? Es que el mercado está difícil. Así me criaron. Solo mentí para proteger a mi familia. Es solo hasta que me recupere. ¿Te das cuenta de que el patrón siempre es el mismo?
miedo disfrazado de argumento, estrategia humana disfrazada de supervivencia espiritual. Pero lo que Dios te pide hoy ya no es justificación, sino entrega. Ya no necesitas fingir que todo está bien, no necesitas mantener la pose de que tienes el control, solo necesitas volver a la verdad. Admite tus errores, reconoce los atajos que tomaste, reconsidera tus alianzas, rompe los lazos con las asociaciones que comprometen tu fe, y, sobre todo, decide que tu prosperidad se construirá sobre una base sólida, una base que no tiemble, que no dependa de la manipulación, que no exija mentiras, que no exija tu carácter como precio, porque la riqueza con propósito requiere un corazón puro, una mente alineada con lo divino y un espíritu que no comprometa los valores. ¿Y sabes qué es aún más increíble? Cuando decides dejar de autosabotearte, los cielos se mueven hacia ti, la buena fortuna comienza a fluir, lo que estaba bloqueado empieza a abrirse, lo que parecía perdido empieza a alinearse, pero todo comienza con una decisión simple, aunque poderosa: vivir en la verdad, actuar con sabiduría, prosperar con integridad. No hay manera de construir algo grandioso sin estos cimientos. Y ahora, quizá te preguntes, ¿pero qué pasa si ya he cometido demasiados errores? ¿Qué pasa si ya me he vendido? ¿Qué pasa si ya he roto mis principios? ¿Qué pasa si ya he hecho las alianzas equivocadas? Lo que sigue en esta historia te mostrará lo que hace Dios con aquellos que reconocen su error y deciden empezar de nuevo. Y aquí llega una parte de la historia que nos interpela aún más profundamente. Quizás nunca te hayas detenido a analizarla desde esta perspectiva, pero el texto bíblico de Génesis 20 nos presenta un escenario que parece invertido. El profeta miente y el rey pagano teme. Sí, así es. Abimelec, un hombre que no conocía al Dios de Israel como Abraham, demostró más temor, más sensibilidad y más fervor espiritual que el propio amigo de Dios. La Biblia dice que, después de que Dios se le apareciera a Abimelec en un sueño y le revelara toda la verdad sobre Sara, este despertó sobresaltado, llamó a sus siervos e inmediatamente le pidió cuentas a Abraham. Actuó con rapidez, seriedad y, sobre todo, con temor. No buscó justificaciones, no intentó negociar con Dios, no ignoró el sueño, no lo postergó, sintió la presencia de Dios y reaccionó con responsabilidad espiritual. Y ahora díganme, ¿cuántas veces nosotros, que decimos conocer a Dios, oímos la voz del Espíritu, y, sin embargo, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Este pasaje es poderoso porque deja al descubierto una dolorosa realidad. Hay muchas personas dentro de la iglesia que conocen la Biblia, pero no temen a Dios como deberían. Personas que hablan con elocuencia, que ostentan títulos, que tienen un historial de milagros, pero que viven una vida práctica muy alejada de los principios de la palabra. Y esta es la verdad que Génesis 20 nos grita a todos: no basta con ser creyente, hay que vivir de acuerdo con esos principios. Abraham era un profeta, un elegido, un ejemplo a seguir, pero en ese momento, se enfrentó a un hombre impío, fue humillado por alguien que, hasta entonces, quizá nunca había tenido un encuentro directo con el Dios vivo. Esto es tan serio, tan simbólico, que debemos detenernos a reflexionar. Nuestra vida actual honra lo que decimos creer, reflejan nuestras decisiones financieras, nuestros contratos, nuestras negociaciones. ¿Nuestro comportamiento en privado demuestra el carácter de alguien que teme al Señor? ¿O acaso, como Abraham, usamos nuestra fe como una especie de escudo, mientras que en privado actuamos como cualquiera que no tiene un pacto? El temor de Dios no se mide por la cantidad de versículos que conoces, ni por la música que escuchas, y mucho menos por la frecuencia con la que vas a la iglesia. El verdadero temor se revela en las decisiones, en las pequeñas y grandes decisiones, en lo que haces cuando nadie te ve, en cuanto estás dispuesto a sacrificar de ganancias fáciles para mantener tu conciencia tranquila. El temor se demuestra cuando eliges perder para permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Abimelec pudo haber ignorado el sueño, pudo haberse sentido ofendido, al fin y al cabo, había sido engañado, pudo haber tomado represalias, rebelarse o incluso ridiculizar a Abraham,
pero no hizo nada de eso, reconoció que se trataba de algo sagrado, de una promesa divina, y así, aun siendo un rey pagano, decidió honrar lo que Dios había dicho, y ahora observemos el contraste: el profeta mintió, el rey obedeció, el amigo de Dios actuó por miedo, el extranjero temió y se postró ante la palabra. ¿Y sabes qué nos enseña esto sobre la prosperidad? Que Dios no busca a los más religiosos, Dios busca a los más alineados, aquellos que respetan su voz, aquellos que honran sus principios, aquellos que prefieren perder ahora que vivir con culpa después. Y esto tiene mucho que ver con tu vida financiera, porque no es tu título espiritual lo que te abre las puertas de la prosperidad, sino la coherencia entre tu fe y tus acciones. Es tu integridad silenciosa la que abre puertas. Es tu temor genuino del Señor lo que atrae el favor de Dios sobre tus finanzas. Quizás comenzaste tu camino con fe, con sueños, con promesas, pero sí, en el trayecto, te perdiste en atajos, miedos y acuerdos erróneos. Necesitas comprender que Dios puede y lo hará usar incluso a personas ajenas para confrontarte y reorientarte. A veces es un cliente quien te rechaza, a veces es un socio quien te abandona, a veces es un no inesperado, pero detrás de todo eso, Dios te dice: regresa al lugar del temor, regresa al lugar de la verdad, regresa al lugar de la obediencia. Y lo más impresionante es que, incluso con todas las faltas de Abraham, Dios no lo rechaza, no revoca la promesa, pero permite que el profeta sea confrontado por un rey que, hasta ese momento, era considerado un extranjero. Esto demuestra que Dios se sirve de quien Él quiere para despertarnos. Y si sois sensibles al Espíritu, reconoceréis este momento como uno de esos despertares. Este video podría ser exactamente lo que Abimelech soñaba: una advertencia divina, no tocar lo sagrado, un llamado a dejar de comprometer tus valores, una revelación de que estás caminando sobre terreno peligroso, donde la bendición pende de un hilo, no porque Dios te haya abandonado, sino porque estás tomando decisiones sin temor. Y si crees que ser evangélico, tener años de fe o ocupar un puesto de liderazgo te exime de ser confrontado, reconsidera tu interpretación espiritual. Abraham, el padre de la fe, necesitó ser corregido por un rey pagano, porque en el reino de Dios, la apariencia no vale más que la esencia, las palabras no valen más que los hechos, el título no vale más que el carácter. Permítanme, pues, hacerles una pregunta directa: ¿han vivido con la reverencia que corresponde a la promesa que llevan consigo? Porque si desean la prosperidad de Abraham, necesitan la integridad de quien teme a Dios más que a su propia pérdida. Prosperar con sabiduría exige revisar sus pasos, reevaluar sus principios y reexaminar sus decisiones. Y esto debe hacerse con humildad, porque, al final, no importa quién diga ser. Lo que sostiene tu pacto con Dios es cuánto honras los principios del reino cuando nadie te aplaude. Y eso es lo que nos muestra el episodio de Abimelech, que incluso una persona malvada puede honrar a Dios más que alguien que se hace llamar profeta, si ese profeta ha perdido el temor del Señor. Y quizás ahora te preguntes: ¿sigue Dios considerándome alguien digno de confianza? ¿Puede aún usarme, fortalecerme, bendecirme, incluso después de mis errores? La respuesta se encuentra en la siguiente parte de esta historia. Lo que Dios hará después con Abraham demostrará que la obediencia tras la confrontación puede generar una recompensa mucho mayor de la que imaginas. Y es aquí donde la historia de Génesis 20 transmite uno de los mensajes más poderosos sobre la redención, la restauración y la prosperidad con propósito. Porque, a pesar de todos los errores de Abraham, a pesar de las mentiras, el miedo, la sutil manipulación incluso la vergüenza pública ante un rey pagano, Dios no lo abandonó. Al contrario, Dios permitió la confrontación, pero también preparó el camino para la restauración. Esta es la naturaleza de nuestro Dios: Él corrige, sí; Él confronta, sí; Él expone, si es necesario, pero jamás abandona a quienes llevan una promesa, aun cuando tropiezan en el camino. Dios no rechaza a Abraham, no cancela el plan, no transfiere la promesa a otro. Al contrario, cuando hay arrepentimiento y corrección, Dios vuelve a derramar la bendición,
aún con mayor fuerza y visibilidad. El texto es claro. Tras ser confrontado, Abraham reconoce su error. No intenta justificarse, no se escuda en una verdad a medias, asume la responsabilidad de sus actos. Y cuando esto sucede, se abre un nuevo ciclo. Abimelec, el rey pagano, aquel que había corrido peligro por la mentira de Abraham, se convierte ahora en un instrumento de restitución. No solo devuelve a Sara, sino que va más allá, retribuye con posesiones, tierras y honor. Esto es asombroso, porque demuestra que cuando la verdad vuelve al centro, Dios incluso mueve a los forasteros, a los sistemas paganos y a las estructuras seculares para restaurar todo aquello que parecía comprometido. Abimelec le dio a Abraham ovejas, bueyes, siervos y siervas, tierras, y declaró públicamente que Sara había sido justificada ante todos. En otras palabras, Abraham fue honrado precisamente en el lugar donde fue avergonzado. Esta es la justicia del reino, esto es, lo que Dios hace con aquellos que deciden volver a la verdad. Él no solo perdona en silencio, Él lo restaura públicamente, Él transforma una escena de vergüenza en un escenario de exaltación. Pero, nota un punto importante aquí, esto no ocurrió mientras Abraham estaba escondido, solo se reveló después de que hubo arrepentimiento y corrección. Esto significa que el proceso de restauración está directamente ligado a la voluntad de realinear el corazón con la verdad. Y quizás ese sea el punto clave. En tu camino ahora, llevas contigo promesas, tienes sueños, visiones, proyectos, tal vez incluso profecías declaradas sobre tu vida financiera, familiar y ministerial. Pero debido a decisiones equivocadas, atajos elegidos y alianzas desacertadas, has visto cómo algunas de estas promesas se han interrumpido, retrasado o incluso paralizado, y ahora, experimentas este conflicto interno. ¿Dios todavía quiere bendecirme? ¿Todavía hay restauración para mí? Y aquí está la respuesta: sí, así es. Pero solo se activa cuando la verdad vuelve a ser una prioridad. Dios honra a quienes regresan al camino de la verdad. Dios honra a quienes tienen el valor de admitir sus errores. Dios honra a quienes eligen vivir según principios, aunque ello implique renunciar a ciertas comodidades temporales, porque lo que viene después de la corrección es mucho mayor que cualquier cosa perdida durante el error. Y vean cómo Dios actúa. No solo restauró a Abraham económicamente, sino que también restauró su autoridad espiritual, su reputación y su pacto familiar. Cuando Abimelec le devuelve a Sara, dice delante de todos: mira, te doy 1000 monedas de plata. Esto es una compensación ante todos los que están contigo. Estás justificado. Esto tiene un peso tremendo. Significa que Dios se aseguró no solo de restaurar lo que Abraham había perdido, sino también de sanar la reputación de su hogar. Es como si Dios dijera: vi el error, vi la mentira, vi el intento de ocultarlo, pero ahora que ha habido arrepentimiento, nadie saldrá de esta historia tachado de desgraciado. Pondré el honor donde había vergüenza, liberaré recursos donde escaseaban, reactivaré la alianza donde había frialdad. Y eso es precisamente lo que Él quiere hacer contigo hoy. Tu historia financiera no terminó con tu error. Puede comenzar de nuevo con tu arrepentimiento. Mucha gente piensa que, por haber fracasado en algún aspecto, ahora tienen que conformarse con migajas el resto de sus vidas, como si Dios dijera: vale, te perdono, pero ahora tendrás que valerte por ti mismo. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es quien corrige con firmeza, pero restaura con generosidad. Y esta restauración no se realiza por caridad, sino como parte del plan original, que fue suspendido, no cancelado. Por eso, este texto debe ser un punto de inflexión en tu forma de pensar, porque a veces lo que te impide prosperar ahora no es el error que cometiste, sino el peso de la culpa que aún cargas. Y Dios quiere romper con eso hoy. Quiere que entiendas que su prosperidad no es frágil, no se quiebra con un tropiezo, se reaviva con un corazón sincero, y cuando ese corazón encuentra el camino hacia la verdad, todo comienza a reajustarse. Abimelec no solo le devolvió a Abraham sus posesiones materiales, sino que también le ofreció territorio. Dijo: mirad, mi tierra está delante de vosotros, habitad donde queráis.
Esto es mucho más que restitución. Esto es acceso, territorio, libertad, expansión, y ese es el lenguaje de la prosperidad del reino. Dios no solo quiere devolverte lo que has perdido, sino que quiere colocarte en una posición donde puedas avanzar, crecer y construir algo sólido, ahora con la madurez que proviene de la confrontación. Y quiero que entiendas esto de todo corazón: los errores del pasado no te descalifican cuando hay arrepentimiento. Lo que te descalifica es permanecer oculto, fingiendo, insistiendo en mantener una imagen que no existe. Pero cuando te alineas con Dios, Él actúa. Cuando regresas a la verdad, el cielo te provee. Cuando abandonas el miedo y abrazas la fe, la prosperidad deja de ser un concepto y se convierte en un estilo de vida. Y quizás ahora te preguntes, pero ¿cómo puedo vivir así en la práctica? ¿Cómo puedo mantener esta integridad en mi vida diaria, incluso rodeado de un sistema que valora el engaño? Y eso es precisamente lo que vamos a comprender a continuación. Y ahora llegamos al punto de inflexión más profundo de todo este viaje. En este punto de la historia, se ha vuelto claro que Dios protege a los suyos, que Él interviene cuando es necesario, confronta, corrige y restaura. Pero hay una lección que debemos grabar en lo más profundo de nuestro corazón, si queremos experimentar una prosperidad duradera, verdadera y espiritualmente sabia. Dios te protege, pero necesitas cooperar. Así es, de nada sirve esperar a que Dios actúe si tu corazón se resiste a lo que Él intenta enseñarte. La prosperidad con sabiduría no es solo resultado de la promesa, sino también consecuencia de tu actitud. Es la suma de tres pilares fundamentales: fe, verdad e integridad. Sin estos tres, la bendición se convierte en peso, la cosecha se convierte en frustración, y lo que debía ser progreso se transforma en estancamiento. Abraham fue protegido, Dios intervino, pero ¿qué habría sucedido si hubiera seguido mintiendo? Sí, incluso después del enfrentamiento con Abimelech, ¿hubiera optado por el silencio, el orgullo y la obstinación? Probablemente, la historia habría tomado un rumbo mucho más doloroso, porque la protección de Dios es real, sí, pero va de la mano con respuesta de arrepentimiento y alineación de nuestro lado. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende: Dios se encarga de la promesa, pero tú debes cuidar tu actitud. Él es fiel al pacto, pero espera que tú seas fiel a los principios. No permitirá que otros toquen lo que te ha dado, pero debes dejar de sabotear lo que ya está en tus manos. La prosperidad no se sustenta solo en la oración, sino en el compromiso. ¿Cuántas veces has visto a personas comenzar bien, con fe, con propósito, con grandes sueños, pero en algún punto del camino se desviaron, empezaron a hacer concesiones, empezaron a ceder ante la presión del sistema, empezaron a cambiar la verdad por estrategias humanas, y, poco a poco, lo que era un camino bendito comenzó a estancarse, no porque Dios los abandonara, sino porque dejaron de cooperar con principios eternos. Y quizás estés experimentando algo similar ahora mismo. Sientes que hay una promesa en tu vida, sabes que naciste para algo más grande, que Dios tiene planes para tus finanzas, tu familia, tus proyectos, pero, por alguna razón, parece que todo está estancado, y entonces empiezas a pensar: ¿me ha olvidado Dios? ¿Me está poniendo a prueba? Pero antes de atribuirlo todo a pruebas, batallas espirituales o factores externos, quizás sea el momento de preguntarte: ¿he estado cooperando con Dios, o estoy esperando a que Él lo haga todo mientras sigo tomando decisiones contrarias a mis principios? Esta es una pregunta que lo cambia todo, porque la verdad es que la prosperidad con sabiduría requiere más que deseo, requiere responsabilidad. No basta con desear crecer, multiplicarse, conquistar. Ese crecimiento debe sustentarse en la integridad. La fe debe ir acompañada de la práctica, porque la fe sin la verdad es ilusión, y la verdad sin integridad son palabras vacías. La fe, la verdad y la integridad deben ir de la mano si se desea vivir una vida verdaderamente próspera ante los ojos de Dios. Y hay algo aún más profundo: Dios no solo quiere bendecirte, sino que también quiere que seas digno de confianza con esa bendición. Quiere que administres los recursos con un corazón puro, que negocies con conciencia,
que actúes con ética y que influyas con humildad. La prosperidad del reino no se basa en la ostentación, sino en la transformación. Dios quiere usar tu vida financiera como un instrumento para influir en los demás, pero esto solo es posible cuando tu actitud honra la promesa que Él te ha confiado, y esto nos lleva a una reflexión esencial. ¿Cómo está tu postura hoy? ¿Has cumplido tu palabra en pequeños compromisos? ¿Has sido fiel incluso cuando nadie te veía? ¿Has preferido perder una oportunidad antes que quebrantar un principio? ¿Has resistido la tentación de manipular, de omitir, de tomar atajos en busca de ganancias rápidas? Estas preguntas no son acusaciones, sino invitaciones a la reorientación, porque Dios no quiere castigarte, sino prepararte, no quiere ponerte a prueba innecesariamente, sino guiarte. Pero esto solo sucede cuando eliges cooperar con Él, en lugar de intentar resolverlo todo por tu cuenta. La protección divina es un escudo, sí, pero no reemplaza la necesidad de tu decisión diaria de vivir con integridad. Y entiendan esto claramente, cooperar con Dios es más que obedecer mandamientos, es cultivar una mentalidad alineada con el cielo. Trata de tomar decisiones pensando en la eternidad, no solo en las ganancias mensuales. Se trata de ver tu negocio, tu salario y tus talentos como herramientas para cumplir un propósito mayor, no solo para prosperar en la vida. La verdadera prosperidad bíblica nace de esta comprensión. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios sabe que cometerás errores, que flaquearás, que, en algún momento, fallarás en la fe, o en la verdad, o en la integridad. Lo sabía con Abraham, lo sabe contigo, pero Él también espera que, cuando cometas un error, tengas la humildad de rectificar, de corregirlo, de adaptarte, porque cuando existe esta voluntad de enmendar el rumbo, Dios vuelve a derramar la bendición, y esta vez con más fuerza, más recursos y mayor impacto. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. Tras la confrontación llegó la restauración, y tras la restauración, una nueva liberación de autoridad y prosperidad, porque ahora Abraham no solo estaba bajo la promesa, sino que, con la madurez necesaria para respaldarlo, y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer contigo, no solo para protegerte, sino también para enseñarte a cooperar con Él para sostener todo lo que está por venir. Así que, si has llegado hasta aquí, si el Espíritu de Dios te conmueve, si estas palabras resuenan en tu interior, quizás sea el momento de tomar una decisión, no solo de pedir bendiciones, sino de cambiar tu actitud, de cooperar con lo divino, de alinear la fe con la verdad, de unir las promesas con la práctica, porque solo entonces experimentarás la prosperidad que no depende del sistema, que no se ve afectada por las crisis y que no necesita máscaras para mantenerse. Y tal vez aún te preguntes, ¿pero cómo puedo poner esto en práctica, día tras día? ¿Cómo puedo tomar decisiones financieras que honren a Dios y a la vez prosperar en este mundo corrupto? La respuesta se encuentra en la parte final de esta historia. Si has llegado hasta aquí, si sientes una vibración en tu interior, si cada palabra te ha iluminado, entonces esto no es solo una reflexión bíblica, es un llamado a un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo nivel de madurez espiritual y financiera, porque quizás, hasta hoy, has vivido atrapado por el miedo, miedo a perder, miedo a cometer errores, miedo a la carencia, y este miedo te ha llevado, incluso inconscientemente, a ocultar, omitir, manipular o tomar decisiones que parecían prudentes, pero que en realidad saboteaban tu prosperidad. Y lo más sorprendente de todo es que creías que te estabas protegiendo, que estabas siendo estratégico, que te estabas defendiendo, pero, en realidad, estabas abriendo brechas espirituales que bloqueaban el flujo de lo que Dios ya había preparado para darte. Sí, puede que estés poniendo en peligro tu patrimonio por miedo o mentiras, y puede que ni siquiera te des cuenta, como Abraham, un hombre de fe, elegido, con una promesa, pero que casi lo perdió todo por intentar controlar una situación con sus propias manos. Pero hoy, el Espíritu Santo te ha traído aquí para decirte, es hora de regresar, es hora de realinearte, es hora de empezar de nuevo con los principios correctos, porque la prosperidad acompañada de sabiduría no es solo una bendición,
sino también una responsabilidad. Llevas una vocación, llevas un propósito, llevas una promesa, y esa promesa necesita tierra fértil para florecer. Y esa tierra se llama fe, verdad e integridad. Dios no solo quiere protegerte de futuros errores, Él quiere prepararte ahora para liberar lo que está siendo reprimido. Hay bendiciones que aún no han llegado porque Él espera a que madures. Hay riquezas que no se te han entregado porque Él espera a que te conviertas en un administrador fiel. Hay puertas que aún no se abrieron porque el cielo espera tu sí, pero no un sí de palabra, un sí que nazca de un corazón transformado, humilde, dispuesto a aprender y que se entrega. Y lo más extraordinario, no espera la perfección, solo quiere la verdad, sinceridad, voluntad, un corazón que reconoce, Señor, me equivoqué, intenté seguir mi camino, pero ahora quiero caminar según tus caminos. Y cuando eso sucede, cuando esa entrega es genuina, Él comienza a mover todo a su alrededor para restaurarte, para honrarte, tal como lo hizo con Abraham, porque en el reino de Dios, no es tu pasado lo que define tu futuro, sino tu presente. No importa cuánta tierra hayas perdido, ni cuántas promesas parezcan lejanas, ni cuántas oportunidades hayan pasado. Cuando Dios encuentra integridad en ti, acelera los procesos, regenera el medio ambiente, despierta las conexiones, multiplica los resultados, y por eso no puedes detenerte aquí. Esta palabra no es un final, sino un comienzo, una invitación a profundizar aún más en la mentalidad del reino, porque lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, si continúas por este camino de alineación, quedarás asombrado por el poder de la restauración y la abundancia de la cosecha. Pero recuerden, la cosecha solo está asegurada cuando las raíces están firmemente plantadas en la verdad. Y hablando de cosecha, eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el viaje de Abraham. Si en Génesis 20 casi pierde la promesa a causa de la mentira, en Génesis 21 finalmente vemos el cumplimiento de lo que parecía imposible, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Pero lo más impactante, esto acaba de suceder después de la reorganización, después de la restitución, después del arrepentimiento. En otras palabras, el milagro llegó después de la corrección. ¿Podría tu milagro también estar esperando este reposicionamiento? En el próximo video, descubrirás cómo la obediencia y la integridad desbloquean lo que parecía haber estado estancado durante años. Vamos a ello. En Génesis 21 vamos a comprender los secretos espirituales tras el cumplimiento de las promesas de Dios, y cómo esto se relaciona directamente con tu vida financiera, tu propósito y tu legado. Así que, si este video te ha conmovido, si algo en tu interior se ha tocado, entonces no guarde esto solo para ti. Hay alguien en tu círculo que necesita escuchar esto. Compártelo ahora con cualquiera que se sienta estancado, asustado y alejado de la promesa. Dale me gusta, activa las notificaciones y suscríbete al canal, porque este canal es una puerta de entrada a una mentalidad del reino que transforma vidas, y el próximo episodio podría ser tu punto de inflexión. Génesis 21 te espera, y la promesa que parecía demorada, puede estar más cerca de lo que crees. ¿Estás listo? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.